Nos acompaña el día de hoy en esta comparecencia ante los medios de comunicación el senador Emilio Gamboa Patrón, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, y también el maestro Juan Pablo Castañón Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. El día de hoy celebramos un ejercicio inédito en el Senado de la República. Por primera vez el Consejo Coordinador Empresarial y una representación del Senado de la República se ha reunido para intercambiar puntos de vista sobre la agenda nacional y sobre todo sobre la agenda legislativa en la víspera de la celebración de las reuniones plenarias de los grupos parlamentarios en las que se definen las agendas y prioridades de cada grupo parlamentario. Este ejercicio ha tenido como intención fundamental no solamente hacer una revisión de los temas que están en el Senado de la República, sino también recoger las prioridades y principales preocupaciones del sector empresarial. En esta primera reunión tocamos 4 grandes temas. Hicimos una revisión y prospectiva sobre la evolución de las leyes que van a implementar el Sistema Nacional Anticorrupción. Asimismo, revisamos el estado que guarda las distintas iniciativas en materia de mando único y fortalecimiento del Estado de Derecho. En tercer lugar, hablamos de la implementación de la reforma constitucional en materia de salarios mínimos, que como ustedes saben, desindexó el salario mínimo de otros indicadores, sobre todo para definir derechos y multas. Y en cuarto lugar, hicimos una revisión de la minuta que recibimos de la Cámara de Diputados, que fue aprobada a partir de la iniciativa del presidente de la República sobre zonas económicas especiales, que tiene como propósito, como ustedes saben, crear un polo de desarrollo en el sur-sureste mexicano. En cada uno de estos temas hicimos una revisión de los distintos puntos de coincidencia entre los grupos parlamentarios e intercambiamos puntos de vista con el sector empresarial, escuchamos las preocupaciones y, como se dice coloquialmente, también hicimos una serie de definiciones sobre tiempos y movimientos. El Senado de la República ha comentado con el sector empresarial que nuestra pluralidad no es obstáculo para decidir, que nuestra pluralidad está actuando con total responsabilidad, que si bien en el Senado de la República no hay una mayoría preconfigurada, sí hay ejercicios de política para construir mayorías legislativas que le den a nuestro país las políticas y los bienes públicos que se están necesitando para resolver los graves problemas de México, y que el Senado de la República está preparado para que en este periodo de sesiones que inicia el 1 de febrero podamos tomar buenas decisiones y con toda oportunidad. El ánimo de la reunión fue de cordialidad, el ánimo fue de un diálogo franco, sincero, un diálogo socialmente útil, un diálogo en el que hemos creado una dinámica de cooperación y de acompañamiento en la construcción de la agenda legislativa de este periodo de sesiones. Le daré a continuación el uso de la palabra al presidente del Consejo, de la Junta del Consejo Coordinador Empresarial, al maestro Juan Pablo Castañón. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos. Nosotros, desde el sector empresarial, apreciamos al presidente de la Cámara y al presidente de la Junta de Coordinación Política que nos hayan recibido y haber tenido esta sesión de trabajo de prácticamente 3 horas, en donde hemos, como ya bien lo dijo el presidente de la Cámara, atendido diversos temas, tanto de Estado de Derecho como de desarrollo económico. Y sobre todo nuestro reconocimiento a esta apertura, a esta agenda compartida para las mesas de trabajo en los distintos temas por especialidad que tendrán las organizaciones empresariales con los propios senadores y sus comisiones, en el interés de construir una política pública que permita el desarrollo integral de México. Mi reconocimiento al presidente de la Junta de Coordinación Política, y bueno, pues hemos estado, así como lo dijo, en el ambiente de construcción y en el compromiso de trabajo compartido. Tenemos una agenda por delante, es muy importante que la agenda del país no tenga ningún obstáculo por ninguna coyuntura política o social, sino la visión de la construcción de un país en Estado de Derecho, en seguridad, en libertad y en desarrollo económico nos llama y nos obliga a ser muy responsables. Y trabajaremos como sector empresarial con el Senado con este entusiasmo que ha sido la Junta de hoy. Muchas gracias, lo apreciamos mucho y estamos puestos para trabajar en esta agenda.
Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a mis amigas y a mis amigos de los medios de comunicación. Primero, felicito yo al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, quien tuvo la iniciativa, Juan Pablo Castañón, de enviarle una carta al presidente del Senado de la República, a escasos 10 días, y el presidente Roberto Gil, presidente del Senado, de inmediato nos hizo ver lo conveniente que sería escuchar las peticiones y las inquietudes que el día de hoy presentó el Consejo Coordinador Empresarial frente a un grupo de senadores. Fijaron 4 preocupaciones que han sido perfectamente esclarecidas y puntualizadas por el senador Roberto Gil, y en lo que nos comprometimos. Nos comprometimos a estarlos escuchando, a sentarlos en mesas de trabajo donde tengan interés ellos de participar más fuertemente en estos 4 temas. Nos comprometimos a seguir trabajando muy coordinadamente, como lo hemos venido haciendo, no solo con el sector empresarial, sino con todos los sectores que ustedes han sido testigos durante 3 años y medio. No hay sector en el país que quiera llegar a la mesa directiva o a la Junta de Coordinación o al senador X que no haya sido atendido y recibido. Yo creo, y lo festejo también, que es una gran reunión, 3 horas de intenso trabajo, de escuchar preocupaciones, pero también de escuchar aportaciones del sector privado en muchos de los temas que cada una de mis compañeras y compañeros que nos acompañaron el día de hoy estuvieron apuntando, y que yo en lo personal lo llevaré al grupo parlamentario el próximo jueves y viernes, que es mi reunión plenaria. Yo tengo un enorme reconocimiento al sector privado de mi país. La gran mayoría en momentos difíciles, complejos, se la juega con México. Hoy lo vuelve a demostrar y viene a manifestarle a un poder, al poder legislativo, un poder autónomo, completamente autónomo, que es el deseo del sector privado, tener mayor comunicación, mayor coordinación con este poder legislativo aquí en la Cámara de los Senadores. Te felicito y te felicito a ti también, señor presidente. Igual, presidente, muchas gracias. Buenas tardes. Castañón también, Berta Becerra Castañón también. ¿Cuáles fueron los motivos, señor presidente del Consejo Coordinador, que le hicieron acercarse al Senado? Porque si bien vienen a cabildear en tiempo de las grandes reformas o de las reformas, ¿cuál fue el motivo en esta ocasión? Realizar realmente, agilizar los trabajos. ¿Cuál será la aportación del sector patronal en este sentido con el Senado de la República? Y respecto al Senado, la acogida ya se vio que fue muy buena, pero ¿cómo van a trabajar en conferencia? ¿Cómo van a agilizarse el mecanismo, por favor? Gracias. Sí. Es con mucho gusto. Los motivos es, primero, un reconocimiento a esta institución tan importante para el país. Sabedores de que las fracciones parlamentarias tendrán sus reuniones durante esta semana para hacer su propia agenda, su propuesta, y después, en coordinación, tendrán la agenda de la Cámara de Senadores muy próximamente. Solicitamos poder tener esta reunión, decirlo y expresar, y además ofrecer nuestra participación no en la construcción de la agenda, pero sí en la discusión de la agenda y de los distintos temas. Sabemos que la Cámara de Senadores es una de las instituciones más importantes del país. Aquí se construye la plataforma para el desarrollo futuro de México, junto con la Cámara de Diputados, y tenemos que, como sociedad, ser muy activos y participativos. Y en ese sentido, nuestro reconocimiento a las fracciones parlamentarias, a la Junta de Coordinación Política y a la propia Presidencia del Senado, de tomar en cuenta nuestra visión y también de aceptar nuestro compromiso de trabajar con ellos. Como lo dije, Bertita, el método lo vamos a estar llevando a cabo conforme ellos vayan sintiendo inquietudes sobre los temas, cada uno de los temas, ahora que conozcan cuáles son la agenda de Acción Nacional, del PRD, del PT, del Verde y del PRI, y haríamos
foros, haríamos mesas de trabajo, lo que más le convenga al Senado y a los señores empresarios. O sea, lo que les demostramos es que queremos escucharlos, oírlos, ver sus inquietudes. No quiere decir, y lo dijimos muy claramente, que tengamos aquí asegurados los votos en el Senado. No hay ningún grupo que tenga la mayoría, lo saben ellos. Tenemos que generar los consensos de todo lo que nos traigan y de eso se trata, de trabajar por México y de generar consensos y acuerdos para sacar adelante a este país. Siguiente pregunta es de Gracias, buenas tardes. Le quisiera preguntar al señor Castañón qué valoración hicieron del fortalecimiento del Estado de Derecho como uno de los pendientes que hay con la sociedad. Ustedes, empresarios, forman parte de esta sociedad. Cuando vemos hoy que por lo menos hay la percepción de que están creciendo estos casos de desapariciones forzadas, no se ponen de acuerdo los gobiernos de los estados con los municipios, el caso de Cuernavaca con Morelos, ¿cómo les afecta y qué piensa de particular de un caso que se da a conocer en Milenio, de que en una ciudad chiquita como Cuauhtémoc, Chihuahua, pues tienen 300 desaparecidos? ¿Esto les da garantías de inversión, de desarrollo profesional, de crecimiento? Gracias. Gracias. Pues la seguridad sigue siendo el tema nodal y horizontal de todo el desarrollo de México. En la discusión, pues más que discusión, en el compartir las preocupaciones entre los señores senadores y nosotros como empresarios, hemos coincidido que la seguridad es tema nodal y que tenemos que participar, discutir y encontrar las mejores soluciones. También la ley de las desapariciones es un tema en donde tenemos que estar pendientes e invitar a que se discute y se legisle en ese sentido. Transparencia en los mismos estados y por supuesto la ley de archivos y la protección de datos personales. En esos temas estuvimos centrados, pero tocando el tema en seguridad es importante coincidir que independientemente de la discusión técnica de cuál sea la mejor fórmula para organizar la vida y la convivencia de los mexicanos desde el municipio, tenemos que tener un modelo a la brevedad posible y que en la discusión sean los técnicos, las realidades, las que nos vayan llevando a la urgente necesidad de brindar certeza en la convivencia, seguridad para las familias y no solamente para las propias empresas y nuestros trabajadores, sino en las sociedades, en las comunidades en donde las empresas participan. Y ahí estaremos respaldando cuando técnicamente se discuta y se llegue a los acuerdos que puedan brindar estas respuestas a la sociedad. Alberto Morales, del Universal. Buenas tardes a todos. Don Pablo, una primera pregunta. Hoy también se da a conocer la minuta que el Senado envió a la Cámara de Diputados para agilizar la apertura de empresas que se hagan en menos de 24 horas. Tiene algunos vacíos y esto podría alentar que pues entre dinero mal habido o hasta del crimen organizado. Primero quisiera conocer su opinión al respecto y también del Sistema Nacional Anticorrupción, si hay algo que a ustedes les preocupa. Y también para los senadores Gil y Gamboa, conocer si en esta minuta que enviaron a la Cámara de Diputados se dejó el paso libre para el lavado de dinero y si podrán trabajar con la colegisladora para tratar de evitar que no haya huecos o espacios oscuros en ese tema. Gracias. El Sistema Nacional Anticorrupción nos preocupa a todos, o sea, es decir, es un tema que nos preocupa a todos los mexicanos y es un tema que nos dará certeza jurídica en la convivencia y avanzaremos en una cultura de la legalidad y como empresarios no somos ajenos a ello, incluso estamos comprometidos a trabajar en su propia implementación. Y por tanto, dentro de la agenda legislativa es importante que se tome en cuenta todas las leyes secundarias que esto implica y el reflejo que esto implica en los gobiernos, en los estados de la República. Respecto a la nueva ley de apertura de empresas simplificadas, hay que recordar que es para agilizar la apertura de pymes y el desarrollo de las pequeñas empresas. Y hay que también considerar que está limitado a empresas que vendan menos de 5 millones de pesos al año.
Y esto significa fomentar la formalización de nuestra economía. Evidentemente, mediante los reglamentos y las obligaciones, se tiene que contemplar la transparencia y la rendición de cuentas de la manera más sencilla, pero también transparente de estas empresas hacia la propia autoridad. Y bueno, pues el lavado de dinero tendrá que ser uno de los temas que se contemple dentro de los reglamentos que tendrán que vertirse a raíz de la nueva ley. Sin embargo, el espíritu de la ley nos lleva a agilizar la apertura de las empresas y que no nos gane la burocracia y la rendición de cuentas para que las empresas puedan fortalecerse, abrirse y crecer. E invitarlos mediante la misma ley a que empresas que hoy están en la informalidad vean que sí es negocio estar en la formalidad y en la rendición de cuentas. La iniciativa que aprobó la Cámara de Senadores y que está hoy en calidad de minuta en la Cámara de Diputados es una política pública para fomentar, como decía el maestro Castañón, la creación de micro y pequeñas empresas a través de la flexibilización de los requisitos para su formación, pero también mediante la disminución de los costos en términos de dinero y tiempo para la formación de empresas. Es un instrumento esencial para poder introducir a una buena parte del sector social de nuestro país a la economía formal. Es también un mecanismo para profesionalizar las empresas, para darle estabilidad, certeza a las inversiones y a la generación de empleos. México va a ser una economía mucho más potente en términos de mercado interno. Entre más empresas existan en nuestro país, entre más certeza jurídica tengan esas empresas y entre más puedan esas empresas generar e innovar en términos económicos y productivos en nuestro país. Nosotros estamos ciertos de que es una buena política pública y por eso fue aprobada con un importante respaldo de los grupos parlamentarios. También es cierto que la realidad nos ha ido señalando una serie de espacios de oportunidad para mejorar el combate al lavado de dinero. No advertimos en la ley que aprobamos un riesgo a que se pueda, a través de esta nueva modalidad de creación de micro y pequeñas empresas, que se pueda generar un riesgo para el lavado de dinero, para fomentar el lavado de dinero. Pero sí hemos advertido, por cuerdas separadas, que la ley de lavado de dinero que aprobó el Congreso de la Unión puede ser perfectible, puede ser mejorada, que hemos encontrado enormes espacios de oportunidad, que nos lo ha señalado el sector social en distintos momentos, incluso el propio sector empresarial, porque es una ley que debe, por un lado, combatir las estructuras financieras del crimen organizado, pero al mismo tiempo no debe desalentar ni la inversión ni la generación de empleos. Estamos convencidos de que la Cámara de Diputados tiene buenas razones para respaldar la política que está contenida en esta ley de pequeñas y medianas empresas. Lo dijiste perfecto. Gracias. Muchas gracias. Para el presidente del Consejo Coordinador, quisiera preguntarle, en el tema de seguridad pública, yo quisiera saber si para los empresarios, ya analizaron qué es lo que les convendría más, si un modelo de mando único policíaco en materia de coordinación de autoridades, o más bien un esquema como el que planteó el presidente de la República, que desaparece las policías municipales y concentra todo en una policía única estatal. También preguntarle, aunque entiendo que respaldan toda la legislación secundaria en la reforma secundaria en materia de anticorrupción, si desde la IP tienen alguna preocupación en particular que deberían contemplar los legisladores para asegurar el tema del combate a la corrupción que impacta directamente justamente al sector. Y por último preguntarle, frente al panorama que vemos con el desplome del peso frente al dólar, del precio del barril de petróleo, si en el balance de ustedes creen que las reformas que se aprobaron han resultado exitosas, están relacionadas con este momento tan difícil que se vive. Gracias. Muy bien, con mucho gusto, Claudia. Mire, nosotros desde la sociedad lo que demandamos al Estado mexicano, del cual formamos parte, es que podamos convivir en paz en nuestras plazas, que podamos convivir en paz en nuestras calles, vivir en las comunidades, que nuestros trabajadores, las personas con las que convivimos en todas las partes de México, podamos tener una vida en paz y tranquila. ¿Cuál es el modelo más adecuado? Yo lo que le puedo decir en mi experiencia personal, viajando por todo el país en la representación empresarial, es que se coordinen las instituciones y que se discuta técnicamente
desde la vida municipal, la vida estatal y la vida federal, cuál es el modelo más adecuado, quizá región por región, de acuerdo a realidades propias de cada región. Pero que tengamos un modelo en donde sí haya una coordinación efectiva, en donde tengamos un modelo en donde sí se preparen a las personas que se encargan de preservar la seguridad en las distintas instituciones que nos brindan seguridad en el país. Técnicamente no le puedo decir cuál es lo más adecuado, que sean los técnicos y los que hacen la política pública, los que la discutan a profundidad. Nuestra participación está en la demanda y en la exigencia. Trabajemos nuestro modelo de seguridad y brindémoslo pronto, porque también hemos tenido buenas experiencias en ciudades, en regiones, en donde con la participación de la sociedad, pero con la coordinación, de alguna forma, hemos logrado éxitos extraordinarios. En materia de corrupción, lo que sí sabemos es que tenemos que trabajar todos juntos. Nosotros hemos firmado un código de integridad y ética empresarial, porque como usted se recordará aquel dicho, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Y tenemos que trabajar la ética y la honestidad desde la empresa, incluso en las relaciones entre empresas, con nuestros propios trabajadores, entre funcionarios de las propias empresas y como sociedad en nuestra relación con las autoridades de los 3 órdenes de gobierno y de los 3 poderes de la nación. Lo que nos preocupa es que lo tengamos un sistema que verdaderamente dé un paso adelante. El tiempo que nos tome, pero que no nos tome mucho tiempo. Que lo marquen los tiempos políticos, pero que sea a profundidad y que sea incluyente, en donde podamos participar desde nuestra perspectiva. Evidentemente nos preocupa que lo tengamos, es un tema importantísimo para todos. Por último, su pregunta sobre la situación económica. Mire, quiero compartir con ustedes, mañana tendremos una conferencia de prensa en la Secretaría de Economía, los empresarios y el propio secretario, que viajamos con el señor presidente a la península arábiga. Cuando uno sale del país y ve en otra perspectiva cómo nos ven a México y cómo podemos ver nuestra propia economía, yo le puedo afirmar que México es una de las economías que más atractividad tienen para la inversión, que más atractividad y potencial tiene por su crecimiento, potencial de crecimiento interno, que las reformas que realizamos tienen la extraordinaria posibilidad de que podamos abatir rápidamente los peligros y la vulnerabilidad que el mundo hoy nos presenta. Son asuntos exógenos que los podemos afrontar desde lo interno, con política interna. Y ahí tenemos que fortalecer cadenas de valor, pequeñas y medianas empresas, tenemos que complementar nuestra plataforma de crecimiento y de desarrollo con medidas de Estado de Derecho, de impartición de justicia, de lo que hemos venido hablando el día de hoy. Pero México tiene la plataforma para ser menos vulnerable a esto y en eso tenemos que trabajar. Por eso está nuestro interés de estar en el Senado de la República, porque es el siguiente paso de la batería de reformas que México requiere para poder tener esta plataforma que nos lleve a un crecimiento más dinámico que el resto del mundo. Nos ven a México como una economía que puede crecer al 2.5, al 3 o al 3.5, mientras que el promedio mundial es mucho más abajo. Creo que ahí tenemos una oportunidad y que sí, claro, tenemos que exigirnos a nosotros mismos completar la plataforma y aterrizar nuestras reformas para el bien propio de nuestro país. Pero así lo vemos. Hay una circunstancia, una coyuntura que hay que atender, no podemos voltearnos de lado, hay que atenderlo, hay que afrontarlo a través de productividad, a través de seriedad, de conservar nuestra política en variables económicas, en ser austeros desde la empresa misma, en ser austeros en nuestro gasto público, en nuestra federación, en nuestra economía, pero tenemos un potencial en donde podemos salir adelante más rápidamente que otras naciones. Me permite nada más. Quisiera hacer una ampliación, Claudio. Respecto a la Policía Única, recibí una llamada del presidente de la CONAGO, del señor gobernador del Estado de México, Rubiel Ávila, para pedirme que la Junta de Coordinación Política recibiera a todos los gobernadores. Va a ser el próximo lunes una comida en Jicotenca. Desde luego está invitado el presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Ahí los escucharemos, no se dará ningún debate.
solo escucharemos qué planteamiento es el que llevan los gobernadores de todos los partidos. Muchas gracias. En un principio parece que vienen todos, pero ellos lo definen, son gobernadores autónomos. En un principio parece, he hablado yo con dos, me dice, oye, nos vemos ahí en la comida el próximo lunes. No puedo yo confirmarlo, quien puede hacerlo es el presidente de la CONAGO. Buenas tardes. Quisiera preguntarle al presidente del Consejo Coordinador Empresarial tres cosas. La primera, dado que cuando pues sube el dólar y hay por lo menos rumores de despidos, en este caso por ejemplo de Pemex, pues los empleados, los trabajadores, la clase trabajadora se preocupa. Me gustaría saber si usted descarta que este año pudiera darse una especie de despidos masivos por la situación económica, si el empresariado está preocupado por este tema o si por ahora no se ve que pudiera haber este riesgo. Me gustaría también conocer su opinión respecto a los candidatos o precandidatos que están surgiendo para diversos puestos de elección popular para gobernadores, específicamente, por ejemplo, en Oaxaca, en Chihuahua. ¿Qué opinión tiene usted respecto a que los empresarios tengan cualidades y saquen adelante gobiernos en los estados? En este tema también me gustaría conocer la opinión de los senadores Gamboa y Gil. ¿Qué opinión les merece que los empresarios estén interesados también en ejercer estos cargos de elección popular? Y por último, preguntarle, señor, si es posible o tienen ustedes alguna medición de impactos que tengan que ver con la infiltración del crimen organizado en los gobiernos, por ejemplo, lo que se dio en Michoacán, que era de todos conocidos, que hubo bloqueos incluso a camiones que proveían de artículos de consumo a la gente. ¿Hay algún ejemplo que nos pudiera dar de cómo impactan esas crisis en términos económicos al empresariado? Gracias. Por supuesto, ante un cambio del entorno, en el tipo de cambio, hay, como todo en lo económico y en otras áreas de la vida social y política, áreas de la economía o personas que van en ventaja, y hay otras áreas de la economía que les causa serios problemas y tienen que reaccionar. En los que se refiere a empresas que tienen que ver con el petróleo, naturalmente, pues no es lo mismo estar vendiendo a $100 el barril que hoy estar vendiendo los precios que tenemos, y tienen que hacer los ajustes correspondientes para que la empresa sobreviva, sea eficiente y tenga larga vida. Pero por el otro lado, en el sector de las exportaciones y la oportunidad de integrar más a pequeñas y medianas empresas en cadenas de valor, nos brinda una excelente oportunidad para exportar a otros países, y donde exportamos el 80% de nuestras exportaciones es hacia el mercado de los Estados Unidos, una de las economías con más alto crecimiento mundial para este 2016. Entonces, de momento y en lo general, no vemos un panorama de pérdida de empleos ni de despidos generalizado, salvo por algunas excepciones como lo menciona usted. Sobre los precandidatos y las personas que participen en política y en aspirar a puestos de elección popular y a gobierno, pues la democracia en México nos lleva a que la libertad de las personas, los ciudadanos, puedan participar, ya sea a través de los partidos políticos y con la nueva figura de candidatos independientes. Que empresarios lo hagan, pues es igualmente de reconocerse que como miembros de la sociedad y como con la responsabilidad y visión que tengan, el poder participar y que se abran los espacios para la sociedad es importante y trascendente. Yo creo que México está viviendo una nueva etapa en su vida democrática y que bien vale la pena que la sociedad participe y tenga una visión clara hacia dónde podemos ir, y podamos entonces juntos, sociedad y gobierno, encontrar los caminos del desarrollo de México hacia una nueva etapa de desarrollo incluyente que combata con una nueva etapa la pobreza, la desigualdad, aprovechando toda esta plataforma de reformas que hemos hecho. Así es que mi reconocimiento para las personas, los ciudadanos que quieran participar y que se les abran los espacios y que también
obtengan el compromiso de hacerlo correctamente por el mejor México y por sus propias regiones. Respecto al crimen organizado, no le tengo una estadística de lo que impacta. Lo que sí podemos ver es cómo la reactivación económica de las regiones se da inmediatamente cuando la coordinación de las instituciones de seguridad pública se da y se obtienen resultados. Hace no más de 5 años, 4 años, teníamos un estado, y le pongo un ejemplo, en el norte del país, una ciudad específicamente que nos preocupaba a todos, Ciudad Juárez. Incluso la actividad económica disminuyó, incluso muchas empresas perdieron a sus capitanes de empresas, o se fueron del país o se fueron hacia otras regiones. La coordinación y la participación social, la técnica y la voluntad, tanto política como social, nos llevó a restablecer la seguridad y el orden en esa región del país. Hoy tenemos prácticamente pleno empleo en Ciudad Juárez y calles pacíficas, no sin retos, por supuesto, que los tiene que atender la autoridad, pero con un clima de desarrollo, un clima de negocios y un clima de desarrollo de las personas que pues hemos podido lograr juntos, sociedad y gobierno, cuando se tiene una visión compartida. Muchas gracias. Gracias, Claudia. La transición democrática en México fue el paso de un régimen de monopolio político en manos de un partido hegemónico a un régimen pluralista y competitivo. En la última etapa de esa evolución se incorporaron las candidaturas independientes que le aportan una dosis adicional de competencia fuera de las nominaciones de los partidos políticos y que vienen a ser un acicate importante a la relación que tienen los partidos políticos con los ciudadanos. El común denominador de los políticos profesionales, de los empresarios, de los trabajadores, de los estudiantes, es que somos ciudadanos y en esa calidad podemos participar en política y yo diría tenemos la obligación de participar en política. En la medida en la que más ciudadanos se comprometan a labrar el destino de su comunidad, de su país, mejor condiciones de desarrollo hacia adelante podemos construir. La política no es monopolio de unos cuantos que nos dedicamos profesionalmente a ella. La política es el deber, el servicio de los ciudadanos frente a su comunidad, frente a sus pares, frente a sus prójimos y sobre todo frente a su nación. Es una buena noticia que hoy empiezan a surgir mayores competencias, es una buena noticia que se haya abierto la vía de las candidaturas independientes, es una buena noticia que los ciudadanos cuando van a votar tengan más de una opción, las opciones de los partidos políticos y de los liderazgos sociales que deciden participar en política. Pero también es muy importante que quienes participamos en política no solamente nos comprometamos con el momento electoral, no solamente vayamos a buscar el voto y después nos desentendamos de las necesidades y de las soluciones que el país está reclamando. La política debe ser un constante servicio a la nación, un constante servicio a la comunidad y como tal tenemos que verla con total seriedad, con total responsabilidad en el marco de nuestras instituciones y sobre todo recurriendo a la política como la alternativa civilizada a la fuerza. Muchísimas gracias. Yo agradezco de nuevo a los medios que como siempre están atentos a cualquier hora de las actividades del Senado. Claudia, yo te diría que la nueva democracia, como bien lo han dicho los que me antecedieron, se ha abierto, y se ha abierto para bien en el país. Hoy cualquier ciudadano que cumple con la ley que mandata la Constitución puede participar para un puesto de un congreso local, de una diputación federal, de una senaduría, de un gobierno estatal, hasta de la presidencia de la República. Ya tuvimos ejemplos de que empresarios jugaron y fueron gobernadores de sus estados. Así que yo lo que digo es, si hay alguien que la sociedad en su entidad federativa lo ve con buenos ojos, le tiene confianza y genera el consenso de las mayorías, ese será sin duda alguna el gobernador o el diputado local o el presidente municipal. Hay muchos presidentes municipales que son empresarios y que se dedican cuidando muy bien la ley, haciendo a un lado ya sus empresas y que no haya conflicto de intereses. Yo creo que cualquier ciudadano que cumpla con la ley
está en su derecho de participar en política en los tiempos actuales que vive México. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. 1 de febrero a las 11 de la mañana en Cámara de Diputados. Gracias.